En el día de hoy voy a presentar una conferencia que presenté el día 15 de abril del año 2021 dentro de los conversatorios establecidos por la Universidad de Cartagena, la Facultad de Ingeniería, retos y aportes de la ingeniería civil, una mirada hacia el futuro. Y vamos a conversar sobre los drenajes urbanos y el ordenamiento territorial, teniendo en cuenta la reglamentación necesaria de drenajes pluviales urbanos, que es una necesidad en la formulación de los planes de ordenamiento territorial como elementos que contribuyen al control de las escorrentías y como unas medidas de mitigación a las inundaciones que generalmente se presentan en muchas ciudades del país. El tema que me han asignado en el día de hoy se denomina reglamentación de los drenajes pluviales urbanos, una necesidad en la formulación de los planes de ordenamiento territorial. He tomado como ejemplo un video viral que ha salido a la luz pública sobre los drenajes en Barranquilla, la ciudad de Barranquilla, donde se observa que existe una cantidad de basura que es transportada en los canales. Se nota una lámina de agua negra llena de basuras, lo cual refleja el grado de contaminación que tienen todos los sistemas de drenaje en la ciudad de Barranquilla y en muchas ciudades del país, no es exclusivo de Barranquilla. Vemos, por ejemplo, también como en ciudades como Cartagena los espacios públicos han sido urbanizados, construidos en su momento inicial cuando se hizo la urbanización del Socorro. Quedaron en este sector que tengo en pantalla una franja donde actualmente hay construida una línea de viviendas. En su momento la cuenca era la misma cuenca, pero estaba llena de vegetación, por lo tanto los caudales no tenían problema y estas cunetas fueron eficientes durante mucho tiempo. Con el desarrollo urbanístico y la impermeabilización de las áreas de la cuenca, esta zona se volvió ineficiente y periódicamente se producían desbordamientos de este canal, el cual hubo necesidad de intervenir, pero se encuentra al momento de intervenir lo que ya los espacios verdes, las zonas verdes que pudieran haber sido utilizadas para ampliación, estaban totalmente urbanizadas y legalizadas. Tenemos otro aquí mismo en este sector donde observamos que toda esta zona verde fue ocupada con viviendas de un valor significativo. Vemos cómo con el tiempo pues, las áreas se van impermeabilizando y los coeficientes de escorrentía van aumentando. He traído este ejemplo muy claro de esta gran zona de terreno que en su momento era un área de infiltración, pero que con el tiempo pues se impermeabilizó, construyendo unos centros comerciales, lo mismo que esta otra área que vemos aquí. Vemos las fotos más recientes donde vemos unas zonas cubiertas de techos, lo cual hace que todo el área impermeable aumente y por lo tanto la escorrentía superficial directa va a ser mucho mayor, y todo esto contribuye a que cada vez los canales sean insuficientes por la gran cantidad de precipitación que se convierte en escorrentía superficial. Como elementos reglamentarios tenemos el de orden superior, los PONCA, los planes de ordenamiento territorial, que condicionan el uso del suelo de la cuenca hidrográfica mediante la zonificación ambiental y que se convierten por supuesto en un determinante ambiental que se requiere tener en cuenta a la hora de elaborar cualquier planificación de los drenajes pluviales, ya sean urbanos o suburbanos o rurales. Hay que tener en cuenta que generalmente
los drenajes van mucho más allá del plano municipal y intervienen varias municipalidades, como por ejemplo en el caso de Cartagena, más del 95% de la cuenca que drena la Ciénaga de la Virgen es rural. Por lo tanto, cualquier actuación que se haga en el sistema urbano que está en la parte final del drenaje tiene que interactuar con la parte rural. Y aquí tendría mucha competencia que está planteado dentro de los planes de ordenamiento, lo cual es condicionante para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial. Tenemos también los conceptos de rondas hídricas, los cuales son un problema difícil de determinar en las zonas urbanas, dado que es un concepto que es mucho más aplicable a las zonas rurales. Sin embargo, hay que definir dentro del casco urbano cómo se aplica ese criterio de rondas hídricas y le toca al municipio definir claramente cuáles son los tamaños y cuáles son las zonas de rondas hídricas y cuáles son los usos que se le debe dar a esos espacios aledaños a las corrientes de agua, corrientes pluviales. También existen una serie de reglamentaciones que se han dado durante varios años y hemos tomado algunas normativas en materia de planificación de drenajes pluviales con el fin de reducir los caudales de escorrentía. El más utilizado es la Ley 142 de 1994, que establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios. En este caso, cuando los drenajes son combinados y van a un sistema de tuberías y de alcantarillados que pueden ser cobrados a nivel domiciliario, podemos entonces hablar de la Ley 142 de 1994. Tenemos el decreto 302 del 2000 que reglamenta la Ley 142 del 94 y que distingue el alcantarillado pluvial y lo define como un conjunto de tuberías y canales que conforman el sistema de evacuación de las aguas lluvias de una comunidad y al cual descargan las acometidas de alcantarillado de agua lluvia de los inmuebles y al que se deben conectar los sumideros pluviales dispuestos en vías y zonas públicas. Estos conceptos son más aplicables a zonas pequeñas, a zonas iniciales, tramos iniciales de escurrimiento de canales, pero es muy poco aplicable a cauces que vienen ya conformados de grandes cuencas, de grandes zonas. Tenemos la ley 388 de 1997 que vincula los drenajes urbanos en los componentes urbano y rural de los planes de ordenamiento territorial como parte de la infraestructura para el sistema vial, de transporte o de servicios públicos y como parte de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales y paisajísticos. Tenemos también la ley 1504 de 1998 que reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial, en cual en su artículo 5 vincula los drenajes de agua y lluvia como parte de los elementos constitutivos naturales o constitutivos artificiales o construidos del espacio público y relacionados con las corrientes de agua. Si bien tenemos también que entre el año 2013 el Departamento Nacional de Planeación adelantó la estrategia de adaptación al cambio climático y desde la perspectiva de planeación del territorio formuló la política de gestión de manejo de aguas y lluvias urbanas de Colombia con un primer informe de avance entregado en agosto del 2014 por una consultoría que contrató el DNP. Sin embargo, a pesar de que dicho informe reconoce a los planes maestros como unos instrumentos de planificación importantes para el manejo de los drenajes urbanos, su contenido no incluye la construcción de una guía que direccione los procesos de formulación de los drenajes pluviales. Por lo tanto, los drenajes pluviales están en este momento sin una directriz a nivel nacional, ni municipal, ni departamental que permita un seguimiento ordenado. Por lo tanto,
En muchos casos se ha acudido al Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico de Colombia, RAS 2000, que en algunos de sus componentes en su título D, denominados Sistemas de Recolección y Evacuación de Aguas Residuales Domésticas y Pluviales, plantea algunas directrices que tienen que ver con los drenajes pluviales. Algunas ciudades, por iniciativa propia, como el caso de Cartagena, han formulado instrumentos para el manejo de las aguas lluvia en su territorio, así como Cartagena entre el 2006 y el 2008 realiza el Plan Maestro de Drenajes Pluviales. Hay otras ciudades como Bogotá también que han reglamentado y adoptó a través de la Resolución 6523 de diciembre del 2011 el documento de sistemas urbanos de drenaje sostenibles en el Plan de Ordenamiento Zona Norte. Esta iniciativa no contemplaba la formulación de un plan de drenajes urbanos propiamente dicho. Su alcance se concentró en incentivar la implementación de los sistemas urbanos de desarrollo sostenible, considerados como, en este momento, como soluciones puntuales tipo techos verdes, pavimentos porosos, superficies permeables, estructuras ecológicas, entre otras, en un sector específico de la ciudad de Bogotá. Tenemos otras actuaciones a nivel local, como por ejemplo el tema que hablamos de que la alcaldía de Cartagena en el 2008 formula el plan de manejo de drenajes pluviales, el cual incluye dos fases, la fase de diagnóstico y una fase de factibilidad. También se tienen experiencia en la ciudad de Cali, que en el año 2017 elabora la norma técnica de recolección de aguas residuales y lluvias, en la cual define las directrices para el diseño de sistemas de alcantarillado pluvial, sanitario y combinado de la ciudad de Cali, tanto para expansión como rehabilitación. En el año 2018, el Departamento Nacional de Planeación publicó el documento denominado Lineamientos para el diseño de sistemas urbanos de drenaje sostenible SUD. Consistió en presentar un proyecto tipo que sirva como punto de referencia a las entidades territoriales con la dificultad de implementar un sistema de drenaje sostenible para la gestión ambiental de la escorrentía superficial. De la misma manera, la implementación de este proyecto pretende mejorar la calidad del recurso hídrico y aumentar la capacidad de regulación hídrica en zonas urbanas. Tenemos también que la CRAC, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, realiza una compilación integral del sector de agua potable y saneamiento básico en el año 2013. En este momento, a principios de la década de los 90, se tiene que a nivel mundial existe un replanteamiento del papel empresarial del Estado como prestador directo de los servicios públicos. Es la época en que se realizan las privatizaciones de las empresas de servicios públicos de algunas ciudades, entre esas está la ciudad de Cartagena, en donde los servicios públicos eran prestados por empresas estatales cuyo desempeño era ineficiente y no se contaba con recursos para hacer inversiones de expansión ni de planificación a largo plazo. Por lo tanto, en ese momento las tarifas no garantizaban la suficiencia financiera en la mayoría de las entidades prestadoras de servicios, en algunas pues de las entidades prestadoras de servicios públicos en el país, y no permitía que se prestara servicios de calidad. También en el año 1991, con la Carta Política, consideró que los servicios públicos domiciliarios están ligados a la noción de satisfacción de necesidades de interés general o colectivo, un carácter esencial, y a su vez reconoció la necesidad de incorporar una intervención directa del Estado y exclusiva sobre estos mercados, como también su vigilancia y control. Es por eso entonces que se expide en 1994 la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, que establece un nuevo marco general para la prestación de los servicios públicos domiciliarios y se inicia una etapa de transformación
en la prestación de los servicios públicos domiciliarios en Colombia, en la cual se reconoce la necesidad de incorporar una intervención directa y exclusiva sobre estos mercados. En este trabajo se hace una recopilación de normativas desde el año 91 hasta el 2011, en el cual se han generado un gran número de disposiciones de orden legal, tanto reglamentarias y una serie de actos administrativos regulatorios emitidos por la Comisión de Regulación y los emitidos en ejercicio de la actividad de control que ejerce la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Dispositivas normativas relacionadas todas con la prestación de servicios públicos domiciliarios. La Comisión de Regulación CRA de Agua Potable y Saneamiento Básico presenta un documento de compilación normativa que hace parte integral del sector de agua potable y saneamiento básico en Colombia hasta el año 2011. En este documento se plantean una serie de temáticas el objeto del estudio, las definiciones, las normas comunes a todos los servicios, las normas especiales para acueducto, alcantarillado, aseo respectivamente, que abarca entre otros títulos normas relacionadas como por ejemplo a qué se define uso del servicio, niveles de consumo, las tarifas, cómo se calculan, los costos, los subsidios, las contribuciones, cómo se hacen las mediciones, cómo deben ser los contratos de servicios públicos, los conceptos de legalidad, entre otros elementos. Muchos aspectos normativos referentes a las variaciones tarifarias, las modificaciones de las fórmulas tarifarias y algunos otros elementos en la prestación de servicios. Nace entonces o se da fuerza a la Ley 142 del 94 que se refiere específicamente a servicios públicos domiciliarios y que se aplica a servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía pública básica conmutada y la telefonía local en el sector rural. A todas estas actividades pues están controladas por la Ley 142 del 94 y también a los entes prestadores de los servicios públicos domiciliarios. Aparecen conceptos entonces como el saneamiento básico, que son todas aquellas actividades propias del conjunto de los servicios domiciliarios de alcantarillado y aseo. Tenemos el concepto de servicio público domiciliario, que son los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural y distribución de gas combustible. Aparecen los conceptos de servicio público domiciliario de acueducto, servicio público de aseo, servicio público domiciliario de energía eléctrica, servicio público de telefonía pública conmutada, servicio público de larga distancia nacional, servicio público municipal de gas combustible, concepto de usuario, suscriptor, su vinculación económica y la entidad que controla todos estos servicios, que es la Superintendencia de Servicios Públicos. Tenemos entonces que se pueden definir dos grandes conceptos que son el servicio público en Colombia, a qué se refiere, y qué son los servicios públicos domiciliarios. Al analizar estas dos definiciones vemos que los drenajes pluviales no aparecen, están excluidos, no los encontramos en estas definiciones. Entonces tenemos que mirar que hay un vacío aquí en el tema de los servicios públicos, dado que el drenaje es muy difícil considerarlo domiciliario, ya que no se puede cortar, suspender, porque no está tan directamente relacionado con cada usuario individualmente, sino que hay una vinculación colectiva del drenaje. Aparece como un elemento en el cual se remite todos los proyectos que se hacen de drenajes pluviales, que es el RAS 2000, pero el RAS 2000 es
es una normativa que se refiere a servicios públicos domiciliarios, en la cual vemos que los drenajes pluviales están excluidos. El RAS tiene una parte obligatoria, que es la parte dada por la resolución 1096 del 2000, y una parte de manuales de buenas prácticas de ingeniería. Dentro de esta reglamentación se incluye el título D, que son las condiciones requeridas, concesión y desarrollo de sistemas de recolección y evacuación de aguas residuales y lluvias consideradas convencionales. Este numeral se refiere más que todo a sistemas de alcantarillado combinado, donde uno de los componentes de las aguas manejadas en este sistema son las aguas lluvias. Se refiere a sistemas muy locales de aguas lluvias de pequeños sectores. Por lo tanto, vemos que el RAS está básicamente dirigido hacia el sector de agua potable y saneamiento básico y sus actividades complementarias. No aparecen los drenajes pluviales. Posteriormente, en el 2016, sigue el reglamento técnico del RAS, se sigue modificando y se sigue mejorando, y se incluyen algunos aspectos explícitamente, como las aguas lluvias, pero todo esto es referido a sistemas públicos domiciliarios, y aparecen ya conceptos como la integralidad del drenaje urbano, sistemas de recolección y transporte de aguas residuales y lluvias, pero todo incluido dentro sistemas de servicios públicos domiciliarios. Tenemos entonces que en los sistemas de recolección y transporte de aguas lluvias residuales y o lluvias, generalmente se tratan como un sistema convencional de alcantarillado, pero en la actualidad la tendencia es que estos sistemas de alcantarillado sean separados. Al tener separado el sistema de aguas lluvias del sistema combinado, ya no entra dentro del sistema de servicios públicos domiciliarios. Por lo tanto, las aguas lluvias van a quedar excluidas de todo este sistema y quedan sin ninguna normativa. Se han planteado diferentes alternativas de soluciones no convencionales, pero de alcantarillado, pero que tienen que ver más que todo al tratamiento de las aguas residuales de origen doméstico, más que todo. Se plantean en el sistema de RAS algunas reglamentaciones comunes al sistema de alcantarillado de aguas lluvias y residuales, pero que realmente son, cuando los tratamos como temas comunes, entramos a tener dificultades, dado que muchas de estos aspectos comunes que se plantean en el RAS no encajan directamente con la naturaleza de los drenajes pluviales, ni urbanos ni en general. Entonces tenemos, por ejemplo, el concepto muy utilizado, que es el nivel de complejidad, que se refiere y está definido en función del número de habitantes y del número de suscriptores. Al no ser los drenajes pluviales un sistema de servicios públicos domiciliarios, no va a haber suscriptores, y la complejidad de un sistema de drenaje pluvial está más asociado a las pendientes, a la permeabilidad del terreno, a la cobertura vegetal, a la estabilidad, a la geología, que al número de personas que pueden habitar en la cuenca. Tenemos también que se condiciona al consumo de agua potable y a las curvas de demanda a lo largo del día, de la semana, y esto son aspectos que tienen poca importancia comparados con los drenajes de aguas pluviales. Los usuarios no son el elemento indispensable para estimar los caudales de diseño en un sistema de drenaje pluvial. Y ya habíamos hablado del nivel de complejidad, que está asociado al número de habitantes y no a las características de la cuenca, y también al tema de considerar si las aguas pluviales son un vertimiento o no son un vertimiento.
Otro tema bastante crítico es el tema del costo del servicio, cómo se cobra y cómo se factura, dado que no hay una relación directa que podamos decir cuánto se le cobra a un usuario por drenajes pluviales, porque los efectos pueden ser, no son directamente proporcionales al usuario, sino que pueden estar de manera integradas a todos los usuarios, a toda la cuenca y a todo lo que se haga dentro de la cuenca. Por lo tanto, el costo del servicio es una dificultad para distribuirlo entre los usuarios. Tenemos también el tema de la red de alcantarillado de aguas lluvias, cuyos periodos de retorno están asociados también al nivel de complejidad del sistema dado también por el número de personas de la cuenca, más no por las características especiales que pueda tener una cuenca, como son el grado, la geología, las pendientes, las permeabilidades, el tipo de suelo, la susceptibilidad de los suelos a deslizamientos, a taponamientos, avalanchas, etc. La intensidad de la lluvia también tiene la misma connotación, porque las intensidades tienen más que ver con el tema regional que con el número de personas que habitan en un sitio. Hay otros aspectos que son difíciles de cumplir cuando se asume todo esto dentro de la norma RAS, como son las velocidades mínimas, las pendientes mínimas, las velocidades máximas, dado que en zonas planas es muy poco probable que la velocidad mínima y la velocidad máxima para que el material sea transportado, para que haya el criterio autolimpiante, es un tema que no es aplicable, dado que sí es muy posible, muy probable que en un canal plano con pendiente plana siempre va a haber depositación de sedimento, y si no se da en el canal, se da en el cuerpo receptor, que puede ser una ciénaga, una bahía o el mar. El tema de los caudales también es un tema que hay que avanzar. Tenemos que establecer nuestros propios calibraciones, si vamos a utilizar modelos importados o hacer nuestros propios modelos, de tal manera que los métodos de diseño sean regionales, que se puedan haber calibrado con información regional y no con datos importados. Tenemos el tema de las estaciones de bombeo, que son también dos criterios diferentes. No es lo mismo el diseño de una estación de bombeo para manejo de alcantarillado convencional de aguas residuales que un alcantarillado de aguas lluvias. Los alcantarillados de las bombas de aguas lluvias funcionan donde periodos pequeños en el año, por lo tanto se deben tener otras consideraciones especiales en el diseño, como por ejemplo la posibilidad de que estas estaciones de bombeo se puedan probar durante los tiempos de no lluvia, porque las estructuras estructuras mecánicas terminan pegadas unas con otras por efectos de el ambiente, por la oxidación de las piezas, y se requiere que se estén trabajando periódicamente para que cuando se presente un evento extremo funcionen. Estas estaciones de bombeo funcionan muy pocas veces en el año, pero cuando funcionan con caudales muy altos. Entonces es muy diferente a lo que se hace con una estación de bombeo de aguas residuales, que puede funcionar durante todo el año. Y también se tienen otros aspectos, como son los tiempos de permanencia en los cárcamos de bombeo, que en las estaciones de agua y lluvias hay que hacer un análisis muy minucioso, dado que estos volúmenes son muy grandes. Y finalmente aparece la resolución 0330, que es muy parecido a lo que plantea el RAS 2016, con algunas pequeñas modificaciones y algunos ajustes teniendo en cuenta el tema ambiental y el tema de cambio climático. Pero en síntesis, es muy similar a lo que plantea el RAS en todos sus componentes, con algunas excepciones.
finalmente tenemos que establecer algunos criterios y algunas discusiones sobre el tema de los drenajes pluviales, especialmente los drenajes pluviales urbanos o los drenajes pluviales. Es muy difícil separar los drenajes pluviales urbanos de los no urbanos, de los rurales o de todos los de la cuenca. Solamente sería aplicable el concepto de drenajes pluviales urbanos cuando tenemos la parte inicial de la cuenca, o sea, en los tramos iniciales, pudiéramos decir que estén totalmente incluidos dentro de una zona urbana. Y viene la pregunta si los drenajes pluviales están incluidos en el saneamiento básico o si los drenajes pluviales son un vertimiento. Entonces, estos son conceptos que tenemos que definir. Y quizás lo más crítico y lo más importante es si los drenajes públicos son un servicio público. Los drenajes pluviales son un servicio público. Y si son un servicio público, si los drenajes pluviales son un servicio público domiciliario. Definiendo estos aspectos podemos entonces iniciar o tratar de obtener unas reglamentaciones basadas que tienen que ver también con la forma como se deben financiar los drenajes pluviales urbanos. En definitiva, considero que los drenajes pluviales urbanos requieren que se integren tres tipos de normativas en términos generales, que son los PONCAS, las normativas dadas por las rondas hídricas, y que se trate de incluir todo lo que se refiere a los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Pero hay un tema crítico, por ejemplo en el caso de Cartagena, que son los espacios, las rondas hídricas alrededor de todos los cuerpos de agua que se requiere recuperar para poder hacer cualquier manejo sobre la escorrentía superficial y la prevención de inundaciones en la ciudad de Cartagena y en otras ciudades que tienen problemas similares. Muchas gracias por su atención. Les dejo con esta imagen de uno de los canales que existen en Cartagena, que llegan a la Ciénaga de la Virgen, en la cual su llegada es totalmente sumergida. Nosotros aquí tenemos una connotación especial, que casi todos los drenajes que tenemos que diseñar son drenajes sumergidos, y eso también entra un poco en contraste con lo planteado por el RAS. Muchas gracias. Espero con esta pequeña presentación crear un espacio de discusión sobre la necesidad que se tiene a nivel nacional de establecer una reglamentación sobre los drenajes pluviales a nivel general y especialmente los drenajes pluviales urbanos. Muchas gracias.